momento por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM. Escucharás Diálogos Ciudadanos, entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos, gracias a su presentador, Edgar Estrada, y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están oyendo. Mi nombre es Diony Cardona. Soy voluntaria en CIPREVICA y más que todo me he involucrado en estas cuestiones por mi interés en el desarrollo social. Es un honor tenerlo acá hoy, Edgar Estrada. Y pues, bueno, Bueno, empecemos. Diony, gracias por la propuesta, por la idea. Eh, Me ha tocado siempre estar del lado de preguntar. No sé qué sea más fácil, pero bueno, hoy te toca preguntar, así es que será un gusto poder resolver tus inquietudes. Gracias por la propuesta. A usted. Bueno, me gustaría comenzar hablando sobre cuál ha sido su experiencia en el trabajo. Más que todo, cómo fue que inició en todo esto, dónde, en qué lugares o qué grupos también. Bueno, mira, es una pregunta muy bonita para empezar. Se me hace que es una muy buena entrevista porque realmente me haces recordar, bueno, justamente en estos días hemos estado haciendo algunos recuentos de años, no de los daños, sino que de los años, y pues realmente ya son casi 35 años de trabajo, un trabajo social, de compromiso, que me ha permitido pues conocer el país, pero no solo en plan qué bonito es, sino sobre todo la parte más dura, más cruda, que es la realidad, conocer todo lo que ha pasado. Yo originalmente, fíjate, Diony, soy maestro de educación primaria, digamos, para en el mundo laboral, porque yo a diferencia de muchas y muchos de ustedes, yo cuando fui adolescente y en los primeros años de mi juventud, no estuve involucrado en grupo de jóvenes. En mi barrio, yo crecí y nací en el barrio El Gallito, en zona 3 con mucho orgullo, y entonces tengo barrio, o sea, sé de dónde salen las cosas, lo que cuestan, y pues bueno, no, fui un estudiante normal de magisterio, de básicos, jugaba pelota, tenía amigos, pero no tenía ningún compromiso ni ninguna visión ni política ni social. Creo que fue justamente al final de los ochentas, graduándome de maestro y también entrando a la Universidad de San Carlos a estudiar Derecho, que fui descubriendo, creo yo, la realidad y mi vocación. Confirmar que quería ser maestro, me gradué de maestro en el año 88, confirmar que quería ser maestro y empecé a trabajar primero fue un colegio en la zona 6 de la ciudad, niños clase media, digamos, pero después me tocó ir a trabajar a un barrio de los que llamaban en la época marginal, en la zona de Limón, zona 18, de estos que ahora le llaman zona roja, mucha muerte, mucha pobreza, mucho sufrimiento, etcétera, y que ilustran realmente lo que la pobreza que se vive en el país. Entonces, un poco para resumir y terminar la primera pregunta, eh, eso me hizo, como dirían algunos, reconocer como te decía, mi compromiso y mi vocación por la educación. Estuve trabajando en el Limón, con fe y alegría, 3 años como maestro. Después me mandaron, yo no sé si de premio o de castigo, me mandaron de subdirectora a una primaria al Amparo, allá en la zona 7, también con comunidades muy vulnerables, muy empobrecidas. Y ahí justo también cerré la carrera de Derecho en esos primeros 5 años de ejercicio docente. Entonces te puedes imaginar, todavía en los ochentas, finales de 80, la San Carlos era lo que ya no es ahora, ¿verdad? O sea, combativa, del lado del pueblo, la formación que era marxista, leninista, uno leía libros de sociología, de economía política, pues
duda, de materialismo histórico y dialéctico. Digamos que esa formación tuve yo en la Facultad de Derecho con profesores que inclusive fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron al exilio, y eso pues sin duda fue una oportunidad. Creo que llegué tarde a la posibilidad de involucrarme en el movimiento guerrillero, que ya en el 89 que llegué a la Facultad de Derecho todavía habían algunos indicios, todavía se hablaba de que la USAC era el brazo académico de la guerrilla, pero ya no fue lo mismo, todavía hubo represión contra estudiantes en los años 90, pero bueno, en conclusión, bueno, me llevó después la experiencia que más frecuente, que más puedes conocer a lo mejor, que fue 14 años de trabajo con jóvenes, porque después de salir de Fe Alegría, me fui justamente a la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde trabajé 14 años, y eso fue ese fue mi doctorado, digamos. O sea, yo venía de trabajar con niños y adolescentes en comunidades urbanos marginales de la ciudad y estudiar derecho, cerrar la carrera inclusive, no graduarme porque descubrí que no quería ser abogado, pero después meterme a trabajar con jóvenes a nivel nacional y a nivel con un momento internacional como es la YMCA, me dio otras posibilidades. En los últimos años, ¿qué te diré? O sea, he podido estar tanto dentro como fuera del país y puedo sentirme orgulloso y no es vanidad decir que conozco muy bien los 22 departamentos del país, conozco muchos municipios del país y que conozco pues la realidad que se vive. O sea, yo no, inclusive he hablado con amigos políticos y les tengo que contar cómo es la realidad del país, porque no todos la pueden entender y mucho menos desde ser de la ciudad, de clase media, digamos, entender la realidad de una manera. Y yo creo que sí, nadie me puede dar, me toco con el dedo, ni me puede decir cómo es la realidad de Guatemala, porque yo la he vivido, la he visto, he estado en los lugares, los he recorrido, a veces a pie, a veces en burro no me ha tocado, pero a veces a pie, a veces en carro, y así es, ha sido como puedo decir que yo conozco este país. ¿Y cómo fue que comenzó a recorrer el país? Porque me imagino que no fue solo así. Pues fíjate vos que sí fue solo así, Sí fue solo así. la verdad fue que el trabajo, o sea, y me sigue pasando, ves que ahora viajo una vez al mes, tengo que, ahora, vengo de atrás para adelante si querés, porque ahora me toca una vez al mes ir a Alta Verapaz, trabajamos en Cobán y en San Cristóbal. En otros años me tocaba una vez al mes también irme una semana a Honduras, a Danlí, El Paraíso. Esto en el último trabajo en Ciprevica. Pero fíjate que en la CJ, por ejemplo, teníamos trabajo en San Cristóbal Verapaz, en Amatitlán, en Tierra Nueva, que son comunidades más cercanas a la ciudad, en San Juan Comalapa. Entonces, esos fueron mis primeros viajes. O sea, salir de mi casa para ir a Matitlán, a Tierra Nueva, a Comalapa y a San Cristóbal de la Paz, después a Tonajuyú, en algunos lugares de Chimaltenango, pero era el trabajo. O sea, y claro, eso mismo, eso fue en la CJ, ya después haciendo algunas consultorías me tocó ir a Sololá, a San Marcos, a Huehuete, a Petén, a capacitar. Eso de Petén fue una experiencia muy linda porque fui a Petén, fui al municipio de Varías, en Huehuetenango, que es frontera con México, es lejísimos, llegas a Huehue, que son 6 horas, digamos, de la ciudad, y después te echas 8, bueno, en aquella época eran 8 horas, en unos microbusitos así todos rancios, 8 horas para llegar, otro día entero, para llegar a Varías. Fue una experiencia muy linda porque fue a trabajar con compañeros, eran hombres y mujeres que no eran maestros, pero que en México, cuando se fueron al exilio, funcionaron como maestros. Entonces, tuvieron que hacer educación, solo sabiendo leer y escribir. Y entonces vinieron a Guatemala después de los acuerdos de paz a capacitarse, lo que le llamaron homologar, convertirse en maestros ya titulados, que habían sido maestros de práctica allá en México, y algunos con tercero primaria, imagínate. Pero bueno, ¿por qué me tocó? Después, inclusive, decirte, conozco, va a ser para la vanidad esta entrevista, Diony, pero creo que conozco unos Le cuento. 10 12 países, porque el trabajo, me fui formando, sobre todo como educador popular, y eso me dio posibilidades de viajar en América, a México muchas veces, a formar líderes de América Latina. Eso fue una experiencia muy linda. Y bueno, también me llegó la posibilidad de hacer algún intercambio llevando jóvenes, alguna vez 10 jóvenes a Dinamarca. Y bueno,
y este año reciente, el año pasado, que a Dios quiso, seguramente, yo sí creo mucho en Dios, todo pasa porque él así lo quiere y bueno, uno que aprovecha la ocasión, pero el año pasado fui a Kenia y estuve en Holanda un tiempo, un par de días, y bueno, ¿qué te diré? Es trabajo. O sea, yo sé que si yo tuviera que pagarme esas salidas, esos viajes, no podría, porque ya te digo, me conozco el país entero y es el trabajo. A veces sale alguna cosa que hay que ir a Quiché, a Quiché, hay que ir a Shell, al año pasado con aldeas infantiles hice unos talleres en Quetzaltenango, a veces es en cabeceras departamentales, pero otras veces toca cabeceras municipales, y ya te digo, he tenido una suerte. O sea, entre otras cosas es suerte, son bendiciones y bueno, cualquiera quisiera suponer que un trabajo como el mío, aparte que me pagan por hacerlo y que lo disfruto por hacerlo, pues también me ha hecho pasear por todos lados y la verdad que te diría que sí, pero no es verdad. O sea, no crean todas y todos, compañeras y compañeros que escuchan, que meterse en este trabajo siempre tiene que ver con salir de viaje y qué buena onda. Y en los viajes, a veces toca dormir en hoteles 5 estrellas y otras veces toca dormir en vuelo, a veces toca comer muy bien, y otras veces toca no poder comer, depende de cada lugar. Y con todo esto que me está contando de diferentes países, diferentes lugares, ¿cuál diría que es una de las diferencias que ha podido ver a través de los años y a través de los viajes entre Guatemala y los demás países? Bueno, mira, depende de las regiones. Digamos que lo más escandaloso que he visto, por ejemplo, es ahora que fui a África, que fui a Kenia, pero además pasé por Ámsterdam, por Holanda. Entonces, eso fue así como que Sin estás, nada estás que en, ver. estás en el cuarto mundo. Guatemala puede ser cuarto mundo o tercero si querés. Pasás por el primero, la tecnología, el aeropuerto, la gente, las ciudades, la infraestructura. Estás en el primer mundo, ahí tú, viéndolo, y luego vas otra vez a África, donde pues, te encuentras. Kenia es un país que ha tenido muchas posibilidades también. No es la África más pobre de la que a veces tenemos referencia, pero que ya ves también que esa África más pobre de la que tenemos referencia se parece mucho a Guatemala. Y en algunos índices de desarrollo humano estamos peor que muchos países de África, por ejemplo. Entonces, las diferencias, por ejemplo, con México, en México te encontrás comunidades indígenas, excluidas, abandonadas, en el mismo barrio Tepito, en la Ciudad de México. O sea, te encontrás situaciones y condiciones que decís, ups, esto me parece muy conocido. Muy De guate, Yabuca sí. se va como que venís de Guate y te pasa. Ajá. En Perú, bueno, estuve en Brasil, en Sao Paulo, que pues ahí está toda la referencia de las favelas. Pude estar en favelas viendo a la pobreza en la que vive la gente en Brasil. Estuve en Buenos Aires, en el barrio de Boca también, que son barrios muy pobres. Y entonces decís, por tu pregunta de qué diferencias hay, realmente a veces lo que cambia son los porcentajes, digamos. Aquí el 85% de la gente es pobre, a lo mejor en Argentina, bueno, ahora Argentina tiene una crisis económica y política distinta, pero cuando yo fui en el 97, Argentina estaba muy bien económicamente, había superado ya toda la crisis de dictaduras militares en Argentina, pero en Centroamérica vas a Honduras y te encontrás que es lo mismo y a veces peleamos con los hondureños de quién está peor en corrupción, quién está peor en desnutrición, y ellos todavía te dicen, es que nosotros somos los peores en no sé qué. No creas, nosotros somos peores. O sea, si volteas a ver y te comparas con otros países, claro, cuando lo haces con países de la región, y te estoy hablando México, todavía Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica, hay condiciones muy similares. Claro, ya cuando saltas el charco y llegas a Europa, el porcentaje cambia, hay gente pobre, es la minoría, hay mucha migración, hay mucha discriminación, etcétera, pero los problemas sociales son en el mundo. Claro, diferentes, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, donde ahí sí estás en el otro lado. Ahí sí, un hospital, tuvimos la experiencia con compañeras que fuimos a Dinamarca, he ido yo 3 veces ya, pero una de las veces fui a un hospital
y era como decir el centro médico aquí en Guatemala. Fui a una universidad pública y era como ir aquí a la Universidad Francisco Marroquín. En la tecnología, cuando fui la primera vez, que fue en el año 2000. Hoy no quiero ni imaginarme esas universidades, ese transporte público, pero quiero agregar algo que es importante por esto para terminar, Johnny, y es el tema del pago de impuestos. O sea, esto le cuesta un primer mundo y esos servicios que reciben los habitantes de Dinamarca, de Suecia, de la misma Suiza, de Holanda, que no se llama así, ¿verdad? Ahora se llama Países Bajos, creo yo. Esos lo pagan los habitantes. Y su queja es de izquierda que han gobernado estos países le cobran hasta 60% de impuesto. Aquí pagamos, ¿qué? 12 de IVA, si algo más pagas es un 5 de impuestos sobre la renta, vas por 17, si pagas algún UCI, si no sé qué, si mucho pagarás 20, 25, que sí pagamos los impuestos, pero los que no solo se quedarán con el pago de IVA de todo lo demás, las empresas que evaden tanto, ¿verdad? Entonces ahí ya no evaden, ya todo el mundo paga, y se quejan de que tienen que pagar, pero a cambio de eso tienen transporte de primera, tienen hospitales de primera, educación pública, hasta universidad y maestrías y doctorados de primera, que pagan a una chava como tú, allá en Dinamarca, por ejemplo, en Finlandia, les estarían pagando unos 5,000 quetzales más o menos ahora por estudiar una licenciatura, es una maestría, te pagan 8,000 mensuales, y si, o sea, en una universidad pública. ¿Y por qué las patojas y los patojos en Dinamarca o en Suecia siguen estudiando el resto de su vida? Porque les pagan todo. Entonces ya después cuando tenés 35 años, ya tenés un doctorado, han pagado 15 años de carreras universitarias, tenés licenciatura, maestría, doctorados, entonces a lo mejor empezás a trabajar de algo para ganar, ya estabas ganando 10, 12,000, que vas a ganar 20, 25,000 mensuales trabajando. Pero bueno, eso es un poco, Johnny. De hecho, justo con lo que usted dice, tengo un amigo, también europeo, y él siendo cajero gana lo mismo que gana mi mamá como profesional. Acá va. Y con todo esto, ¿cómo diría que puede afectar a los jóvenes? Y cómo los jóvenes también pueden hacer que todas estas situaciones cambien, mejoren o... Bueno, mira, sin duda, en el desarrollo social de los pueblos y de los países hay poblaciones más vulnerables, digamos. Generalmente se habla muchísimo del tema de la niñez, la adolescencia, pero sobre todo la niñez, los adultos mayores, por ejemplo, y también se incluye mucho a mujeres, a minorías, como la diversidad LGTBQ+, como también el tema de las personas con discapacidad, que a veces se toman en cuenta. Pero el tema de las juventudes es importante y es interesante porque pareciera que las y los jóvenes solo están para ser mano de obra, entrar al mundo laboral. Entonces, claro, la minoría que tiene acceso a una universidad, todo, que debería ser a la pública, pero eso es todavía una minoría más de la minoría, y muchos patojos y patojos que les toca en este país tener que pagar una universidad privada, o son menos de 500, 800, 1,000 quetzales, depende de cuál y dónde, que ahora proliferaron, ahora hay ¿qué? 16, 17 universidades privadas, pero bueno, tampoco tienen acceso a empleo. Yo en el programa este mismo hemos entrevistado a muchos jóvenes de Cristóbal, de Huehuetenango, de Quiché, y en el encuentro juvenil que estuviste, hemos hablado de que los jóvenes tienen un montón de problemas relacionados a sus derechos, y sin duda un estado como este que ha abandonado a su población, pues también limita. Todos los jóvenes lo que gritan es oportunidades. No será porque las tienen, sino debe ser porque las quieren, pero además no es porque seamos buena onda y démosle oportunidades a los jóvenes, porque puedan desarrollarse plenamente. Y temas como el que se habló en el encuentro, que también tiene que ver con la recreación, el deporte, la cultura, cosas para sobrevivir, como el tema del empleo, la salud, de adolescentes, el tema de embarazos, el tema de la educación, desempleo. O sea, ¿cómo le afecta a la juventud en un país como este? Ya te decía, en otros países
Los jóvenes son prioridad, tienen presupuesto. Aquí en Guatemala, quienes menos, es más, ni siquiera tienen una política nacional de juventudes, ni siquiera hay un código que regule sus derechos. O sea, ustedes cumplen 18 años, muchachos, y entonces que Dios los acompañe porque este Estado, que además en la niñez y en la adolescencia tampoco ha hecho mucho por ustedes, porque el Estado invierte muy poco en niños y niñas y cuando lo invierte cree que es porque les dan vacunas y les dan refacción escolar, ahí cargan ya los quetzales que le dan a cada niño o niña por per cápita, digamos, pero en las jóvenes y los jóvenes, como digo, tienen la posibilidad de acceder a una universidad y luego el gran tema es graduarse de media ¿para qué? Para conseguir un empleo. Ajá, eso no es fácil. Y después ir a la universidad, pues eso a lo mejor ya te va abriendo posibilidades y muchas y muchos optan por inclusive salir del país a estudiar, a trabajar y son dos mundos. El mundo de los jóvenes que estudian y el mundo de los jóvenes que tienen que emigrar porque no tienen ni para comer. Esa es, por eso que hablamos de juventudes, no hablamos de juventud. Hay dos cuestiones acá que me gustaría que pudiese responder, justo de lo que está diciendo, y es sobre la inversión que hace el Estado en la juventud. Número uno, ¿cómo cree que debería eh, hacer esa inversión para que valga la pena, por así decirlo, para poder sacarle provecho, que no queden ahí nomás los fondos, a ver a dónde algo se hizo, qué, saber qué fue? Va. Y número dos, hay algo que siempre se me repite cuando sale a la conversación de alguna forma de desarrollo social, va. Y sobre todo cuando se menciona el aspecto, o sea, un aspecto integral de trabajar todo en conjunto, va. Y es que mucha gente dice, sí, pero ¿cómo vas a estar pensando en ir a estudiar, a aprender, si primero tenés que pensar en qué comer? ¿Qué piensa usted y qué tiene para decir de todo esto? Bueno, mira, sobre lo primero es bien interesante porque ya te decía que el Estado de Guatemala no invierte. Primero porque no hay una política. Recuérdate que el mejor mecanismo o la mejor herramienta que tiene el Estado, cualquier Estado, pero el de Guatemala en particular, para desarrollar programas, proyectos y acciones son las políticas públicas. Por eso se insiste mucho en que haya una política pública de juventudes, porque ahí estarían contenidas todas las principales ideas que les correspondería a todos los ministerios. Por ejemplo, hay una política nacional de la mujer, por ejemplo, hay una política nacional de prevención de violencia. Entonces, lo que intenta es organizar al Estado de tal manera para que respondan a los intereses. Justamente en los próximos días, ya me acaban de contar, gente del Conjuve, acaban de contar que en los próximos días se va a presentar ya la política pública nacional de juventudes. Habla de muchísimos programas, de muchos proyectos, y un poco por la pregunta que haces es cómo debería el gobierno o el Estado utilizar los recursos. Pues mira, básicamente nosotros hablábamos del otro día de la idea del gabinete, un gabinete de juventud que involucre a todos los ministerios que tienen relación directa con temas de juventud. El otro día vimos otros temas, ¿te acuerdas? Vimos recreación, deporte, que parece muy mundano y muy superficial, pero tiene mucho que ver con el desarrollo integral de las juventudes. Y después tiene que ver temas como empleo, como educación, pero no la educación del sistema educativo nacional y el Ministerio de Educación. Estamos hablando de educación superior, pero también estamos hablando de educación para el trabajo, capacitarles para que sean capaces de cosas básicas como hacer un CV, un currículum, pero después también tengan habilidades y capacidades técnicas para poder ejercer un trabajo, no tener que esperar graduarse de la universidad para poder optar a uno. Entonces, yo creo que la política pública, y en esa política pública debería tener un buen presupuesto para que se determine a cada ministerio cuánto le corresponde, para que entonces sí se pueda medir lo que estabas planteando, que no es, se diluye, así como Diony ya está en la universidad pública, entonces ya eso cuenta como que estamos aportándole a los jóvenes un porcentaje de dinero, sino que debería ser como política. Muchos jóvenes entrando a la universidad, ¿esto cuánto le cuesta? Abrir más. O sea, si ahorita el tema es que van, no sé, habla de 30,000 jóvenes que van a la universidad pública cada año nuevos, o que también en una, no me recuerdo, es en una facultad, pero digamos que fueran 80,000.
Pues entonces a partir de una política que puedan ser 160,000. Entonces, es decir, estamos invirtiendo mejor los recursos. Un tema de, por ejemplo, de que llegan, hay que, se gradúan cada año, se gradúan 90,000 jóvenes de nivel medio y solo hay empleo para 10,000. Pues el próximo año vas a tener para 50,000. Entonces, digamos, y el Estado promoviendo ese tipo de políticas, porque es que no puede ser que el Estado se quede nada más diciendo es que no hay empresas privadas que vengan a invertir, etcétera. Yo creo que la responsabilidad del Estado es fundamental. El Estado tiene que ser un Estado más protagónico, con más, ¿cómo le dicen? Con más dientes para poder morder donde hay que morder y aplicar más este tipo de políticas a favor de la juventud. Eso por una parte. Y por otro, el tema que mencionabas, que era el segundo, que era en relación A lo que a suele comer decir. Sí, versus, ok, sí. sí, mira, sí, yo lo he visto y lo ves, el mejor ejemplo es la migración. O sea, los jóvenes no se van porque quieren ir a conocer y a pasear a Disney, se van porque están comiendo o no están comiendo nada. Se van porque tienen presiones económicas, porque recordate que cuando ya sos joven, aunque aquí viajan muchos niños y niñas también no acompañados, etcétera, pero recordate que cuando sos ya graduada, que tuviste algún acceso o tienes ya 18 años, las exigencias de la familia por sostener, por aportar económicamente, se elevan. Entonces, ¿por qué muchos jóvenes deciden irse? Porque ven que no, aquí no hay respuesta. Entonces, tu mamá necesita que les aportes económicamente, pero vos salís a buscar trabajo, mandás CVs a todos lados, y lo vamos a llamar, nunca te llaman, pasan 3 meses, 6 meses, un año, ¿y qué haces? Mientras tu familia se está endeudando, seguís un chancecito para unos. Pero sin duda, el mejor ejemplo de la crisis que vive la juventud y las juventudes en Guatemala es la migración. Y otra que yo creo que puede ser muy relacionada y sobre todo en departamentos fronterizos, es la vinculación de las juventudes con el crimen organizado. O sea, o sea, lo que decís, está bien que haya recreación, que hayan canchas, es más, está bien que puedan ir a la universidad, pero si no tienes para comer, entonces es un poco el tema de las famosas, eh, la pirámide de Maslow, las necesidades básicas. O sea, lo primero es comer. Y en este país, si no tienes trabajo, si no tienes dinero, si no tenés tu finquita que te produzca leche, que te produzca ajonjolí o cardamomo o café, no vas a tener para ningún lado. Entonces, yo sí creo que el debate es cómo hacemos para que los jóvenes, bueno, tengan una vida digna, pero eso empieza, sin duda, por tener oportunidades y las oportunidades fundamentales que tienen que ver con la sobrevivencia. Y eso es educación, empleo, salud y seguridad, porque esa es la otra. ¿Cuántos jóvenes no migran porque los están persiguiendo, que se involucren en el crimen, en una pandilla, y se van del país? Y decían, yo me recuerdo en Honduras y Guatemala, muchos jóvenes que llegan a la frontera y les preguntan, ¿y por qué no puede regresar? Porque si regreso me matan. Entonces, digamos que esas son cosas que pasan en la realidad. Una cuestión acá es que mucho se habla que cuando, bueno, mucho se dice de las juventudes y la importancia de que todas estas personas incidan, pero, creo que hay una situación aún más compleja que involucrar a jóvenes y adolescentes y tal, y es qué pasa con la infancia, cómo se aplica todo esto en la infancia y también siempre relacionándolo a la educación popular, de qué manera puede influir esto desde la infancia. Bueno, mira, sin duda tocas un punto central en esta propuesta, en esta discusión, en esta entrevista, porque sí, sin duda he escuchado de esfuerzos, bueno, de UNICEF particularmente, para que inclusive la primera infancia, bueno, se habla inclusive en la época del gobierno de Pérez Molina, se gastaron un montón de dinero con un discurso que hubiera sido una buena idea si se hubieran aplicado, que era el tema de los 1,000 días, que es todo el tema de los 9 meses del embarazo y los primeros meses ya del bebé habiendo nacido. Esa es una cosa importante, porque es que no es ni siquiera solo la infancia, Diony, es desde, bueno,
es desde el embarazo, pero es que es más antes, es desde que la pareja decide o no decide que quiere tener un bebé. Si la patoja no lo decidió, sino que es consecuencia de una violación, o si sí lo decide, pero tiene 17 años y no fue a la escuela, o si lo decide con su pareja, pero son patojos de 20, 22 años que no tienen trabajo ninguno de los dos, y de todos modos se embarazan. Y digo se embarazan porque son los dos los que se embarazan. Ella es la que tiene el bebé en el vientre, pero la responsabilidad le toca a ambos. Entonces, yo creo que necesita repensar un poco más atrás desde cuándo hay que empezar a. Que después, claro, a los jóvenes se les echa la culpa, ¿va? Es que ustedes, ajá, pero en qué condiciones nacimos? Tal vez exagero un poco, pero ¿en qué condiciones nacieron? Luego, ¿en qué condiciones fue sus primeros años de infancia? Todo el tema, ¿sabes? El tema de la desnutrición afecta significativamente todo el tema cognitivo. Tu cerebro, a partir de la desnutrición, fisiológicamente su estructura se modifica. Hay niñas y niños que están naciendo hoy, que están desnutridos hoy, que tienen 4, 5, 6 años, que no van a poder rendir después de sexto primaria. Si mucho van a llegar a sexto primaria, pero su coeficiente intelectual, su funcionamiento cerebral, no les va a dar para eso. Y calcula que sí, calcula que una niña desnutrida de alguna comunidad rural o no tan rural, urbano marginal, llega a los 17 años, a los 18, y no se embaraza, porque supone que no se embaraza. Llega joven y entonces ahora queremos que participe políticamente, que se forme como lideresa y que vaya a un diplomado para ser líder y que vaya con otros jóvenes y que después tenga incidencia en la municipalidad y que quiera inclusive optar a ser diputada después, concejala en una municipalidad. Y la pobre niña viene con un retraso de desarrollo afectivo, emocional, cognitivo, y entonces, digo, te estoy planteando el peor escenario. Ahora, para otros escenarios de jóvenes que han tenido una infancia y una adolescencia, pues que la han superado, son sobrevivientes de violencia a veces, de mucha precariedad, pero bueno, ves en nuestros grupos de jóvenes, en las comunidades, hay de toda condición económica, que han sufrido, que han vivido, pero que además tienen ganas de hacer cosas. Esa es una condición de las juventudes que no podemos perder, que a pesar de lo fregadas que están, siempre tienen ganas de hacer cosas y están soñando con un país mejor. Entonces, un poco para terminar la idea, pensaría yo que sí, es importante tener en cuenta este contexto, pero también es importante que las juventudes asuman un rol protagónico importante. Y bueno, desde nosotros, mi experiencia es a través de la educación popular. Yo no sé de otra manera. Algunos educadores sí hablan de que hay otros métodos, pero yo particularmente siento que el que de verdad genera conciencia, y lo decía Paulo Freire, es hacerlo a través de educación popular, donde te das cuenta de lo que estás viviendo, de tu entorno. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que vivimos o nuestra realidad, nos tenemos que dar cuenta de eso. Eso no, cuando ya te das cuenta, yo siento que ya es imposible. Seguramente te pasó a ti también, cuando te das cuenta de cosas que pasan a tu alrededor y que tú decís, esto no puede ser, ya no te quedas sin hacer nada. Y eso entonces ya empieza a generar la participación ciudadana y política de las juventudes. Para usted, ¿qué significa ser reeducador popular? Bueno, mira, yo lo soy. Y yo, el yo me las impacto que ha llevo, tenido en su vida. yo me las llevo de eso. Yo creo que es una pregunta que nunca, yo siempre me las llevo, soy educador popular, pero nunca me he preguntado qué es ser uno. Y mira, no cualquiera es educador popular. Eh, yo siento que una primera cosa que es fundamental para ser un educador popular es ser sensible ante la realidad. Le llaman empático, pero a veces no es tanta empatía, sino es más sensibilidad por ser capaz de comprender. Primero de ver. Primero, por eso hay un método en educación popular que es ver, juzgar y actuar. Yo creo que en base a eso me puedo dar en tu pregunta y la respuesta. Lo primero que tiene que hacer un educador popular para hacer y hacer bien lo que tiene que hacer es ser capaz de ver. ¿Ver qué? Ver la realidad, ver lo que pasa. Ver es lo primero importante. Y no sos capaz de ver,
no vas a ser capaz de nada después, pero bueno, en educación popular, lo importante es ver. Lo segundo debería ser juzgar, o sea, ante lo que estás viendo, cuál es tu postura. Estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, me parece que aquí les falta falla esto, deberían de considerar este otro aspecto. Ese ya es un poco más cognitivo, más crítico. Crítico, no criticón, sino crítico de buscar causas, analizar a profundidad, etcétera. Pues en educación popular hablamos mucho de la criticidad, que es el pensamiento crítico que hay que formar en los jóvenes, por ejemplo, en las mujeres, en la niñez, en la población en general, porque es ese sentido por, eh, después de que ves lo que está pasando, analizás y tomas una postura. Y la tercera, que es actuar. Entonces, digamos, ¿qué es ser un educador popular? Es alguien que ve la realidad, toma postura y la postura de un educador popular debe ser siempre a favor de transformar las cosas. O sea, alguien que no quiere cambiar nada no va a ser nunca un buen educador popular. Y para mí es fácil. Oigo hablar a alguien, escucho a alguien y digo, vaya, escuchás políticos, yo estaba en la reunión con diputados, con concejales, y cuando les el discurso decís, no, o sea, usted no está, ni es progre, ni es de izquierda, ni nada por el estilo, porque ahí Nada. ya sacó nada, porque pero eso se escucha en el discurso, pero también en las acciones. Cuando planteas algún proyecto y querés hacer algo que a veces es muy superficial, muy light, decís tú, bueno, está bien, háganlo porque no puedes a veces impedir que la gente haga las cosas, pero a veces no tocan fondo. Entonces yo creo que un educador popular, un buen educador popular es el que es capaz de ver, de tomar postura, siempre una postura a favor de transformar, pero creo que, y como son tres cosas, si solo haces una de las tres no funciona, ni siquiera dos, puedes ver y juzgar. Mucha gente ahora, sí, es que no estoy de acuerdo en eso. Ajá, o sea, sí ves, sí juzgas, pero no haces nada. Hay otra Mara que hace sin ver ni juzgar, o sea, es puro activismo. Vamos, démosle. Y entonces yo supongo que lo que hay que hacer es ver, comprender la realidad, tomar una postura frente a esa realidad y sin duda después actuar para transformar esa realidad. Eso es ser en términos muy elementales y muy básicos, ha sido mi experiencia. Yo te decía al principio, a mí nadie me da todo con el dedo para explicarme cuál es la realidad de este país. Es más, yo escuchaba a la campaña política del propio Semilla y decía yo, esto les falta elementos, que son gente cubana, de la ciudad. O sea, y entonces lo que ven es eso, pero si se apoyaran de otra gente, de otras comunidades, etcétera, por eso el gobierno de Semilla tiene un desafío que es escuchar, porque no ven, ellos no ven todo lo que está pasando en el país. Abran las orejotas a escuchar a otros sectores que les van a decir qué es lo que está pasando. Eso les va a dar mejor información para actuar mejor. Bueno, de acuerdo a su experiencia y a todo lo que ha observado a través de los años y tal, ¿qué mensaje cree que envían o debiesen enviar también las universidades y escuelas de derecho sobre la situación actual a sus alumnos? Bueno, mira, es un tema muy puntual, además. eh, Mira, las universidades, hay gente que dice que las ideologías ya no existen, que después de la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética, las ideologías ya no existen, lo cual es falso. Las ideologías nos van a acompañar, así como han acompañado a la humanidad desde tiempos remotos, nos van a seguir acompañando. Que si querés decir que es izquierda o derecha y así tan simple, entre la izquierda radical y la derecha radical hay una gama de posibilidades de pensamientos, de ideologías. Unos que están pensando en privatizar, otros que están pensando en fortalecer al Estado, unos que piensan en enriquecerse ellos, otros que piensan en el desarrollo del pueblo, etcétera. Pero bueno, las universidades son actores sociales, pero también son políticos. No es casualidad que en Guatemala había una universidad pública, la de San Carlos, tricentenaria, bueno, que además también fue creada por la Iglesia Católica en la época de la colonia, pero digamos que después, inclusive después de la Revolución del 44, una universidad pública ejemplar en América Latina que estaba del lado del pueblo. Entonces, la San Carlos era eso. Después surgen
con una iglesia, sí, con la iglesia evangélica, la Universidad Mariano Gálvez, surge también los empresarios que también querían sus universidades y crean la Francisco Marroquín para formar en su ideología, la del Valle con presencia de Estados Unidos también para formar en la ideología y en la tecnología y en la ciencia gringa, y pues bueno, la de Antíbar es la iglesia católica, la de los jesuitas, y ahí fueron las cinco primeras. Entonces, las universidades han tenido, no son apolíticas, ninguna. Y tu pregunta tiene mucha relación ahora porque las universidades, sobre todo las facultades de Derecho, tienen una incidencia muy importante en el tema de la elección de Corte Suprema de Justicia, de Corte de Constitucionalidad. O sea, se forman los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, forman estas comisiones que después nombran a los diferentes puestos de elección no popular, sino que de elección de cuerpos colegiados de derecho, de abogados y notarios, el propio colegio de abogados. Realmente, el colegio de abogados, no me preocupo por el colegio de abogados, pero creo que es el primer actor del pacto de corruptos, digamos. O sea, eh, los abogados lo han hecho todo mal, eh, porque los que están defendiendo a los corruptos, los que defienden, son abogados, pues, conocen las leyes. En derecho aplican una norma que decía, una frase, ¿para qué es? Para torcer las leyes hay que estudiar derecho. Entonces, te imaginas el lema, pero lo que te quiero decir en conclusión y en finalizar la idea es que las facultades de derecho, hay un divorcio, así como hay un divorcio entre ética y política, que no me has preguntado eso, pero es una cosa interesante. Los políticos son corruptos porque no aplican ética, no aplican valores, pero también los abogados, en este caso, hay un divorcio entre el derecho y la ética. De los abogados, al mejor postor, al que les pague más, siempre los que tienen la plata son los corruptos, y entonces el colegio de abogados está plegado a ellos, los decanos de las facultades lo hacen solo en función del, del dinero que puedan percibir. Entonces, estamos indefensos. Claro, hay buenos abogados, digamos que como colegio de abogados, uno se pregunta, ¿y dónde está el colegio de abogados en contra de esta señora Consuelo Porras? ¿Dónde están los decanos de las facultades? Y entonces, claro, Diony, y después decís, ¿y por qué los estudiantes de derecho? Pero ¿y quién forma a esos estudiantes, pues? Esos profesores que están en el pacto de corruptos, esos decanos que están en el pacto de corruptos y esos abogados que están en el pacto de corruptos. Entonces decís vos, sí, pues, ¿cómo vas a hacer que los estudiantes de derecho se involucren en el Consejo Superior Universitario de San Carlos, voten distinto, y la Facultad de Derecho, con la de Humanidades, con la de Económicas, son las cooptadas por el pacto de corruptos adentro de la USAC? Entonces, no puedes pedirle a un árbol, a una palmera que te dé manzanas. Entonces no puedes pedirle a los estudiantes ni a los abogados en este país que están del lado del pacto de corruptos. Diría que son como unas réplicas, entonces. Es que, ¿sabes qué pasa? Eh, la USAC, yo conozco muy bien la USAC porque estudié ahí, aparte, he seguido la pista por todos los años, pues, como buen exalumno de la USAC, tiene uno que amarla y ignorarla. Pero es que, mira, la USAC es un país en pequeño. La creación de universidades privadas responde a intereses particulares. No es cierto que lo hagan por los estudiantes, es porque quieren tu pisto. O sea, o sea, es un negocio. La educación privada, tanto a nivel universitario como a nivel medio, primaria, es un negocio. No es que quieren que Diony aprenda. Si Diony tiene los 1,000 quetzales mensuales para pagar el colegio, bienvenida. Si no tenés los 1,000 pesos, andate a una escuela pública. Entonces, sí, la universidad, las universidades, pero la educación superior. Y en los últimos años ha sido muy evidente, en los 80s estaba muy del lado, como te decía yo, de la guerrilla, de la izquierda, de gobiernos más, bueno, en la época de la Revolución del 44, etcétera,
más democráticos, pero en los últimos años, yo recuerdo que en el 92 fue el último secretariado general de la AEU, que era de un grupo de estudiantes, pues, ¿qué te diré yo? Solidarios, comprometidos con el pueblo. Después lo agarró una banda de criminales vinculados a Álvaro Arzú, que pasaron allí 20 años. 4 o 5 años se recuperó, se habló mucho de la recuperación de la AEU, después de algunas manifestaciones, paros, la llegada de algunas compañeras y compañeros jóvenes claramente, pero con nuevas ideas más democráticas, pero la volvieron a perder. Y hoy el Consejo Superior Universitario, con la llegada del fraude que hizo Mazariegos, vínculos con Yamatei, con vínculos con Jimmy Morales, Diony, o sea, no es, el león no es como parece, no es como lo juzgan, es peor. Las universidades responden a intereses, tienen intereses, las privadas, tu dinero es lo que principalmente les interesa, pero después tienen votos, poder tomar decisiones a nivel político, pero la San Carlos está, no sé si peor que el país. Por eso algunos han hablado de que hay que rescatar el país y hay que rescatar a la USAC, que era lo que hablábamos el otro día con el diputado Raúl Barrera en este programa, cuando él lo decía, bueno, tenemos que rescatar también a la USAC porque el usurpador pues está haciéndole mucho daño y ya va para, creo que 2 años va a cumplir. Pero sí, no es, perdón, Diony, porque seguramente tenías una idea idealizada, pero la universidad, eh, no, ahora está del lado del pacto de corruptos. Para este país es muy fácil quién está del lado del pacto y quién está del otro lado, ¿va? Sí, con todo esto, la verdad es que se me hace increíble, se me hace increíble. Es que nada está desconectado, nada está desconectado. Podríamos hablar de la universidad, pero podemos hablar de las iglesias. O sea, ¿te También. acuerdas de aquel señor famoso, tiene que ver con el cash, que estaba vinculado con el gobierno de Valdetti y lavaban dinero y etcétera? Entonces, mira, nadie, ni las iglesias, ni las universidades, ni los sindicatos. ¿Te recuerdas en el análisis del árbol social, aquel ejercicio que se hace en educación popular para comprender la realidad? Eh, los ministros, los ministerios. Por eso es que ahora se le criticaba mucho a Bernardo Arevalo lo que había hecho, que no había hecho en 100 días, porque realmente lo que les pasó es que no se imaginaban que el Estado o que el gobierno estuviera tan podrido como está. Entonces, ¿cómo haces, Diony, como presidente, como gabinete, como ministros, viceministros, para arreglar algo que está podrido en 100 días? Si está podrido, casi que lo que habría que hacer es un nuevo Estado, que sería más fácil que despodrir todo lo que está podrido. Y ya ves que en cada ministerio descubren casos, pero no hay una institución en este país, ni pública ni privada. Después hablamos de los empresarios, en sus intereses. Unos están de un lado conservador políticamente. Dionisio Gutiérrez, del que se habla mucho, se separó de los Novela, Cementos Progreso. La gente de los ricos de Cobán, los finqueros, están ahora posicionándose más del lado del pacto de corruptos, porque tiene para sus intereses económicos. O sea, esto no es, por eso, Diony, es importante un diálogo como el de hoy contigo, porque la educación popular es eso, es darnos cuenta, todo está relacionado entre sí y que nada es por casualidad y que lo que hagas tú o haga yo o haga quien nos está escuchando esta mañana responde a unos intereses, y hay dos tipos de intereses. Intereses mezquinos, perversos, particulares, privados, y hay intereses ¿qué? Solidarios del estar con el pueblo para pensar en los demás. No hay pierde. ¿Estás con uno o con otro? Entonces, un poco la pregunta es, dime con quién estás y te diré quién eres. Y ahí se puede resolver fácil de qué lado está la gente. La gente egoísta, por ejemplo, individualista, y la gente que es más solidaria. Ahí puedes ya decir de qué lado está la gente. No, y es algo que se ha visto desde siempre prácticamente, porque ha pasado lo mismo desde hace 200 años.
desde hace tiempo, ¿qué? Más reciente y al parecer no tiene Mira, mucha chance de lo, cambiar. Es prácticamente lo mismo, solo que en diferente forma. ¿sabes qué pasa? Que la historia, y eso es interesante, claro, sería para otro tiempo, pero la historia de este país es apasionante porque cómo se constituyó la República de Guatemala. Es importante, interesante, se constituyó distinto que la de El Salvador, por ejemplo, la de Costa Rica. O sea, no es casualidad, digamos, muchas cosas que han pasado en estos países que son diferentes a Guatemala. Pero recordate que en la época de la colonia, cuando se separaron de España, crearon una capitanía, que era la Capitanía General de Guatemala, y entonces el centro de Centroamérica era Guatemala. Entonces los más conservadores tocó lo peor, porque los terratenientes, los criollos más conservadores habitaron Guatemala, y son los que tenemos ahora, los Castillo, los Novela, los Arzú, los Gutiérrez, los Aycinena, los Herrera, esos eran los más conservadores de aquella época y que se instalaron en la capitanía de Guatemala, el país, en el territorio que hoy es Guatemala. Y entonces, ya después, con la llegada de José Rufino Barrios y otros presidentes que lo que hicieron fue favorecerlos a ellos, terminaron de hacerse ricos. Pero, pero pues, o sea, y a veces conflictos como el que hay en Alta Verapaz, que es todo el tema de la recuperación de las tierras, los campesinos disque invasores, queriendo recuperar sus tierras, toman posesión de ellas porque eran dueños legítimos, pero luego aparecen finqueros de la nada con títulos de propiedad que el Estado se los ha reconocido, pero que legítimamente no son de ellos porque lo que fueron fue robadas. Pero ves, Me invento un papel y ya ahí no, está hecho. exactamente, nos ha tocado los peores oligarcas de la región. Y eso entonces implica que la historia no cambia. Por eso pensar que aquí es un país capitalista cuando sigue siendo muy feudalista y sobre todo colonialista, muchas estructuras siguen funcionando como era antes. Aquí han abierto espacios democráticos y no sé qué, pero, pero pues la historia es apasionante en este país porque nos explica muchas cosas. Creo que no solamente en Guatemala, sino en Centroamérica y en general en Hispanoamérica, que por ejemplo en el caso de Guatemala, todo esto de la independencia y cosas por el estilo se realizaron no por querer ser libres y porque, ay, es que no, España ya nos tiene hartos, sí, los tenían hartos porque no los podían dejar hacer lo que querían con sus negocios ni con los monopolios y querían eso para ellos, pues. Claro, claro, sí, es justo. Por eso es importante que las juventudes conozcan, pero otra vez volvemos a la pregunta que hacías, y tenías toda la razón del mundo. Digamos que dónde deberías aprender la historia, en la primaria. Y de correcta historia. Por eso, la historia, porque hay historia real y hay historia oficial. Entonces, digamos que la que nos han contado es la oficial, la real no. Pero ¿dónde tendrías que haber aprendido? Pero otra vez se rompe el círculo vicioso, perverso, porque ¿quiénes deberían enseñártela? Los maestros. Esos maestros que tienen en la cabeza que no son capaces de comprender y explicar esa otra historia, sino que repiten la historia de los hoyos. Entonces, eso es lo que hay que romper y por eso es importante la formación a estudiantes de magisterio, porque ya no se puede seguir repitiendo lo mismo. Si no, vamos a lo mismo. No salimos, no salimos. Ay, no, increíble. Así es este país, tío. Bueno, y con toda esta situación de la coyuntura actual, ¿cuál es su visión respecto a este nuevo gobierno y sobre su incidencia a futuro? ¿Cuál cree que podría ser un beneficio que nos traiga en caso de hacerlo? Mira vos, esta pregunta me encanta porque yo he vivido, bueno, habían 10, 13 procesos electorales en toda mi historia, en toda mi vida. Bueno, yo nací con
con Idígoras Fuentes, recuerdo, en los años 60, que eran gobiernos militares. Pues ya estuve más conscientito cuando Ríos Montt en el 82 y luego Mejía Víctores y luego el golpe de Estado. Y en el 86, cuando empezó la era democrática, bueno, democrática entre comillas, pues yo he estado muy pendiente de lo que ha pasado en este país porque ya estaba yo, que tenía en el 86, 16 años, pues ya debía poder entender lo que pasaba. Ha sido terrible, uno tras otro, los gobiernos que hemos tenido desde Vinicio Cerezo hasta Yamatei, y siempre pensando que no había opciones, que no había opciones. Ah, y bueno, luego todavía dos noches antes del 20 de junio, no, el 25 de junio, fue la primera vuelta, yo dije, hay que creer, y si la gente quiere cambiar, el camino es uno. El camino era, sin duda, Semilla. Yo conozco mucha gente, sé de mucha gente capaz, de mucha gente que no es tan capaz, pero que no es corrupta ni ladrona, que es decente, que está con Semilla. Conozco ahora mucha gente que está en el gobierno, los conocí antes de que estuvieran en Semilla y ahora están en el gobierno, pero lo que te quiero decir es que tengo dos lecturas. Una, y quiero quedarme con las palabras de Raúl, el diputado de Semilla, en este programa, no hay que decepcionarse, Johnny. Si nos decepcionamos, estamos perdidos. O sea, y él decía ese día, miren, dijo, yo reconocemos que como partido, como gobierno, podemos cometer errores, pero por favor no se decepcionen, porque si se decepcionan, nos vamos a quedar sin fuerza moral, que es el pueblo de Guatemala, y esto se nos cae. Yo quiero sostenerme, no se ha agarrado de quebos, que no, a veces no me dan señales. Y voy con mi segundo punto. Y yo sé que hay gente decente, gente honrada, gente que sabe en algunos puestos, pero tengo que decirlo y es muy desafortunado, pero otra vez te digo con solvencia moral, he ido a instituciones públicas en estos últimos tres semanas por cuestiones de trabajo a encontrarme con funcionarios públicos en mediano y alto rango y mi sorpresa es que en cada una de estas dependencias hay alguien que ha estado vinculado alguna vez en su vida a hechos de corrupción y gente electa. Conozco un diputado al Parlacén del partido Semilla que es y la gente votó por él y lo eligieron en el Parlacén, este Semilla, pues. Y he ido a dependencias donde me encuentro unas gentes, el otro día una sorpresa de un diputado que ahora está de asesor en el Ministerio de Educación y que fue muy cercano al gobierno de Álvaro Colón, de muchos, y ahora está otra vez en el ministerio. Y entonces, así te diría que yo quiero seguir esperando, pero esperando en el sentido de que pasen cosas, que hagan cosas, que se avancen en cosas importantes, pero también tengo que decirte que no va a ser fácil porque Semilla tiene dos debilidades grandes. Una es, no tenían experiencia ni idea de qué era el gobierno, y segundo, se les ha colado gente chuca. Y eso, a ver si no les pasa factura después. Pero te repito, yo si hay que salir otra vez a las calles a defender la democracia, hay que ir a donde hay que ir, yo voy a estar ahí, porque yo sí, más que un partido, yo sí creo en la democracia, aunque no creo en la democracia, mis ideales son más revolucionarios, pero peor es el pacto de corruptos que la democracia, entonces, démosle la democracia por lo menos para sostenernos. Pero bueno, no hay que desanimarse, Diony, si nos desanimamos, perdemos. Hay que animarse, hay que seguir trabajando, hay que seguir creyendo, hay que seguir aportando, sumando y ayudando a las debilidades que pueda tener el gobierno, sus funcionarios, y como decía hace un rato, esa gente de Semilla abra las orejotas para escuchar, porque ellos no ven todo, no ven todo. Entonces, si abren las orejotas, van a poder escuchar de la gente que sí está viendo lo que está pasando y les van a poder ayudar a tomar mejores decisiones. Bueno, Edgar, por último.
Pero no menos importante, porque con todo lo que se ha hablado en esta entrevista, yo creo que ha quedado muy claro que sí se está haciendo algo, que no se sabe, pero se está haciendo algo y aún queda Ojalá. mucho por hacer. Y esa es la importancia de que no solo la juventud y la infancia, sino también las futuras generaciones puedan heredar esta esperanza y esta voluntad de querer hacer un cambio. Y con todo esto quisiera saber qué tiene para decir a los jóvenes y a los adultos para saber qué hacer con esta incertidumbre de el deseo y el interés de los jóvenes en querer dedicarse a las ciencias sociales, políticas, trabajo social, desarrollo social en general. Bueno, mira, Yori, este país no es el país, hoy por hoy no es el país que queremos, pero es en el que nos tocó nacer y probablemente en el que nos va a tocar morir, Diony. Entonces, no es justo que, por ahí hay una frase que me encanta que dice que nuestra tarea es dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Yo diría que este país, nuestra tarea es dejarlo mejor que como lo hemos encontrado. Fundamentalmente soy muy sensible al tema de la niñez. Además, conozco muchos niños, muchas niñas que viven en condiciones que no son justas, que no merecen. Su único pecado fue haber nacido en Guatemala, en comunidades muy pobres. Ellos quieren, quieren un país donde tengan, pues lo que necesitan es que no están pidiendo helicópteros ni viajar a Disney todos los años, pero sí están pidiendo educación, salud, seguridad, una familia, agua potable, un medio ambiente saludable. Eso es lo que necesitan. Entonces, yo lo que diría es, tenemos una gran responsabilidad. Esta generación, no sé si la mía, que ya vamos de salida, o la de ustedes, que está empezando, pero que la de ustedes es temporal. Mía también, pero se estira hasta la tercera edad, pero la de ustedes empiezan a trabajar o estudiar o se van del país y la juventud se acabó. Yo siento que lo que hay que hacer es unir esfuerzos. Lo que han hecho ustedes trabajando con niñas, con niños, con mujeres, con funcionarios públicos, es una posibilidad para que tampoco solas y solos sacamos adelante el país. Tenemos que unirnos y mientras más seamos, más fácil va a ser. Entonces, mi mensaje es, no creamos que estamos solos ni solas en esta causa de la esperanza, de la ilusión, del sueño, pero también es cierto que tenemos que hacer algo. Y el otro día creo que con ustedes lo hablábamos en San Cristóbal de la Paz. eh, la diferencia que hacen ustedes con otros jóvenes es que ustedes deciden moverse. Entonces es un poco lo que hablábamos del método de educación popular. Ustedes ven, juzgan y dicen, no, esto no puede seguir así y deciden que van a actuar. Yo tomo el consejo, mi conclusión hoy sería, sigamos viendo lo que pasa, seamos críticos, no nos creamos por un lado ni por otro discursitos que no tienen fundamento, tomemos una postura, ojalá siempre la postura sea por la vida, sea por la dignidad, sea por el respeto a los derechos humanos, y en esa medida seguramente lo que vamos a querer hacer después va a ser actuar para que eso se cumpla, se respete y todas podamos vivir en el país que todas y todos queremos, que debería ser para todas y para todos. Ese sería mi mensaje, Diony. Bueno, Edgar, muchas gracias por la entrevista y por todo lo que nos ha podido compartir hoy. La verdad, yo me quedé impactada porque hay cosas que incluso uno ya informándose y dice, bueno, sí, ya lo tengo presente, pasó tal cosa, va. Pero uno no llega a ver su posición como, como individuo en toda la selva de concreto y leyes que tenemos.
y no solo los jóvenes. Y pues eso es todo. Bueno, Diony, gracias por la entrevista, que fue interesantísima. Vamos a mejor tener otra segunda edición, pero ya ahora al revés, haciéndolo yo otra vez como el que entrevista. Así es que agradecértelo y bueno, de esta manera también agradecer a quienes nos escucharon el programa esta mañana, agradecer a Radio La Voz de Colomba que siempre está para atender nuestro llamado y bueno, invitarles a que el próximo jueves en este mismo horario de 8 a 9 de la mañana en Radio La Voz de Colomba puedan sintonizarnos para escuchar a los ciudadanos. Tony, que tengas un buen día y muchas gracias, ¿oíste? Un abrazo.